Nunca pongas espejos en estos 3 lugares, porque lo que no sabes es que cada espejo no solo devuelve tu imagen. También guarda silencio, y en ese silencio, acumula lo que ocurre frente a él. Imagina esto, son las 7 de la tarde. El sol ya no entra directo por la ventana, pero todavía hay suficiente luz para ver sin encender nada. Entras al baño después de un día largo. No fue un día horrible. Tampoco fue bueno. Fue de esos días que no sabes bien cómo nombrar. Discutiste con alguien sin querer. Comiste rápido. Pensaste en algo que pasó hace años y que creías olvidado. Nada grave, solo esa molestia que no duele pero tampoco se va. Y entonces, sin pensarlo, miras el espejo. Ves tu cara, pero no te ves bien. No porque estés feo ni porque tengas una expresión rara, sino porque hay algo en ese reflejo que te devuelve justo lo que sentís. Y por un segundo, el espejo no es un objeto, es una respuesta. Es como si el cuarto entero hubiera estado esperando ese momento para decirte, sí, algo anda mal. Ahora, imagina que ese espejo no está solo en el baño. Está también en otro lugar de la casa, un lugar donde pasas tiempo sin pensar, donde te sientas a descansar, a comer, a hablar por teléfono. Y cada vez que pasas frente a él, sin querer, te ves. Y cada vez que te ves, algo en tu interior se ajusta. Un poco de tensión aquí, un poco de duda allá. Y al final del día, después de haber pasado frente a ese espejo varias veces, no sabes por qué pero estás más cansado. Más irritado, más sensible, y no hay una razón clara. No pasó nada grave, pero algo cambió. Eso que sientes tiene un nombre. No es un nombre médico ni psicológico. Es un nombre espiritual. Es la acumulación de reflejos no atendidos. Porque el espejo no es solo un trozo de vidrio con plata atrás. El espejo es, desde tiempos antiguos, un umbral. Un lugar donde lo visible y lo invisible se tocan. Donde tu imagen se separa de vos y vive por su cuenta. Donde lo que mostrás y lo que escondes se encuentran sin pedir permiso. Y por eso, desde siempre, las tradiciones más antiguas han tratado al espejo con respeto. Con cuidado, con temor, incluso, porque sabían algo que nosotros hemos olvidado entre la prisa y el diseño moderno. Sabían que el espejo no solo refleja, el espejo también guarda, también acumula, también repite. Pénsalo así, cada vez que alguien se para frente a un espejo con cansancio, con tristeza, con enojo, con desesperanza, esa energía no desaparece cuando la persona se va. Se queda, se pega al vidrio como el vaho en un día frío, y la próxima persona que se mira, o la misma persona más tarde, recibe de vuelta no solo su propia imagen sino un eco de lo que quedó. Por eso hay casas donde uno se siente tranquilo y casas donde uno se siente observado sin razón. No siempre es un fantasma ni un problema eléctrico. A veces es simplemente un espejo mal puesto. Un espejo en un lugar donde no debía estar. Y aquí viene lo que quizás nadie te ha dicho con claridad. No se trata de magia. No se trata de rituales complicados ni de tener miedo a tu propio reflejo. Se trata de entender que tu hogar es un cuerpo vivo. Cada habitación respira, cada rincón guarda memoria, cada objeto conversa en silencio con tu estado de ánimo. Y el espejo, más que cualquier otro objeto, es una boca abierta. Una boca que no habla con palabras pero que devuelve todo lo que recibe. Por eso, poner un espejo en cualquier lugar sin pensar no es una decisión neutra. Es una decisión espiritual, aunque no lo parezca, aunque tu vecino lo haga, aunque esté de moda. Lo que vas a descubrir en los próximos minutos es algo simple pero profundo. Vamos a recorrer juntos 3 lugares específicos donde nunca, por ninguna razón, deberías poner un espejo. No porque vaya a pasar algo catastrófico, no porque vayas a ver una figura detrás tuyo o a escuchar ruidos extraños, sino porque, sin que lo notes, esos espejos están trabajando en contra de tu paz. Están multiplicando lo que deberías soltar. Están devolviéndote una versión tuya que no es la verdadera, sino la más cansada, la más temerosa, la más vulnerable a pensamientos que no te pertenecen. Y lo más hermoso de todo es que tú tienes el poder de cambiar eso. No necesitas un especialista, no necesitas un sacerdote ni un sanador. Necesitas solo escuchar con atención lo que tu casa ya sabe, y lo que tu corazón ya intuye, porque en el fondo, desde antes de que empezara este vídeo, ya sabías que algo no estaba del todo bien en ciertos rincones. Ya habías sentido esa pequeña incomodidad al pasar por un pasillo con espejo al final. Esa ligera opresión en el pecho al sentarte frente a un espejo mientras comes solo. Ese deseo inconsciente de no mirarte cuando entras a cierto cuarto. Eso no es imaginación, eso es percepción. Es tu espíritu hablándote en el único idioma que a veces sabe usar, la incomodidad suave. La molestia sin nombre, la certeza de que algo está fuera de lugar.
Así que respira hondo. Si estás en casa ahora, mira a tu alrededor sin prisa. Observa dónde tienes espejos. No juzgues, solo mira, porque lo que viene no es para asustarte. Es para recordarte algo que ya sabías. Los espejos son herramientas hermosas cuando se usan bien. Te ayudan a verte, a arreglarte, a recordar quién eres. Pero también pueden convertirse en ventanas que miran hacia lugares vacíos. Y cuando un espejo mira un lugar vacío, no devuelve vacío. Devuelve lo que tú llevas dentro. Y si lo que llevas dentro no está en paz, el espejo te lo devuelve multiplicado. Sin mala intención, sin voluntad propia, solo por naturaleza. Este conocimiento no es nuevo. Es antiguo como la humanidad. Las culturas más sabias siempre supieron que el espejo es un símbolo del alma. Por eso lo cubrían cuando alguien moría. Por eso lo giraban hacia la pared en tiempos de duelo. Por eso no se regalan espejos sin un propósito claro. Porque sabían que al regalar un espejo, estás regalando una puerta. Y no todas las puertas deberían estar abiertas. Ahora, antes de entrar en los 3 lugares concretos, quiero que hagas algo conmigo. Cierra los ojos por un momento. Solo unos segundos. Imagina que caminas por tu casa de noche. No hay ruido, no hay luces prendidas excepto la tenue claridad que entra por la ventana. Y mientras caminas, pasas frente a un espejo. No te miras, pero sabes que está ahí. Y algo en tu cuerpo cambia. Los hombros se tensan un poco. La respiración se hace más corta. Caminas más rápido sin razón. Eso que sientes ahora, en esta pequeña imagen mental, es exactamente lo que el espejo mal ubicado hace cada día. No es terror, es desgaste, un pequeño desgaste invisible que al final del mes, del año, de la década, se convierte en cansancio espiritual. En esa sensación de que nunca descansas del todo, de que siempre hay algo que te observa, de que tu hogar no es completamente tuyo porque hay rincones que te devuelven más de lo que quieres dar. No quiero que vivas así. No quiero que ninguna persona que vea este vídeo siga cargando con esa pequeña pero constante fricción invisible. Por eso he preparado esta conversación con cuidado. No es un vídeo más sobre supersticiones. Es un mapa, una guía amable para que devuelvas a tu hogar la calma que merece. Y para que aprendas a usar los espejos como aliados, no como cargas. En los próximos minutos, vas a entender por qué el primer lugar es quizás el más común y el más dañino. Por qué el segundo lugar parece inofensivo pero es donde más energías se quedan atrapadas. Y por qué el tercer lugar es el que nadie menciona pero el que más afecta a tu descanso más profundo. Cuando termines, no vas a ver tu casa igual. Y eso es bueno, porque ver tu casa con nuevos ojos es el primer paso para habitarla con nueva alma. Y quiero que sepas algo antes de seguir. No estás solo en esto. Hay muchas personas que han sentido lo mismo, que han vivido años con un espejo en el lugar equivocado sin poder explicar por qué se sentían incómodas en su propia sala, en su propio dormitorio, en su propio baño. Y cuando lo movieron, todo cambió. No mágicamente, no dramáticamente, sino como cuando te sacas una piedra del zapato. No cambia tu vida entera, pero de repente caminas mejor, respiras mejor, dormís mejor. Esa es la promesa de este vídeo. No milagros, no secretos ocultos, solo sentido común espiritual, el mismo que tus abuelos quizás sabían pero que el mundo moderno te hizo olvidar. Prepárate, porque lo que viene no es una lista, es un viaje, y el espejo, por primera vez, no va a reflejarte a vos. Vas a reflejarte vos en él, y desde ese lugar, todo cambia. Ya lo sabes, lo has sentido, esa molestia sin nombre al pasar por cierto pasillo. Esa opresión leve en el pecho al sentarte frente a un espejo que no sabes por qué está ahí. Pero nunca te detuviste a preguntarte por qué. Porque vivimos con la ilusión de que los objetos son neutrales. Que una silla es solo una silla. Que una mesa es solo una mesa. Que un espejo es solo un espejo. Pero esa ilusión es moderna. Es reciente. Es hija de un mundo que nos enseñó a ver solo lo que se toca, a medir solo lo que pesa, a creer solo lo que se explica con fórmulas. Y sin embargo, tu cuerpo sabe más que tu mente. Tu intuición sabe más que tus estudios. Tu espíritu sabe más que todas las explicaciones juntas. Por eso quiero que por un momento olvides lo que crees saber sobre los espejos. Olvida el diseño de interiores. Olvida las tendencias. Olvida lo que viste en las casas de los demás. Y volvamos juntos a un tiempo más antiguo. No a una época lejana de castillos y leyendas, sino a un tiempo dentro de ti. A esa parte tuya que todavía recuerda que el mundo no es solo materia. Que hay cosas que pasan sin que las veas. Que hay energías que se mueven sin que las midas. Que hay presencias que sientes sin que nadie te las haya nombrado. El espejo, desde siempre, ha sido mucho más que un objeto útil. Fue una pregunta, fue un misterio, fue un dios para algunas culturas, fue un demonio para otras.
Pero para todas fue un umbral. Un lugar donde el mundo de afuera y el mundo de adentro se encuentran y se confunden. Donde tú y tu imagen son lo mismo y no lo son. Donde el tiempo lineal se quiebra porque lo que ves frente a ti es una hora que ya pasó. La luz que toca tu rostro y viaja hasta el espejo y vuelve a tus ojos ya no es la misma luz. Es una luz que ha viajado, que ha chocado, que ha regresado. Como un mensajero que sale y vuelve con noticias. Y esas noticias, aunque no lo creas, tienen sustancia. Hay una razón por la cual las personas que han tenido experiencias espirituales profundas evitan mirarse al espejo durante ciertos estados de conciencia. Hay una razón por la cual en muchas tradiciones se cubren los espejos durante el duelo. Hay una razón por la cual los niños pequeños a veces sonríen o lloran frente a un espejo sin que haya nada que justifique esa emoción. No es casualidad, no es folclore, es conocimiento práctico sobre cómo funciona lo invisible. Y ese conocimiento, aunque no esté en los libros de texto, sigue vivo en ti. Por eso estás aquí, por eso este título llamó tu atención. Porque en algún nivel, ya sabes que hay algo que no te han contado. Y tu alma quiere recordarlo. Hablemos ahora del concepto que va a guiar todo lo que viene. Lo voy a llamar el umbral de acumulación. No lo encontrarás en internet. No es una teoría de nadie. Es una idea que nace de observar cómo funciona la energía en los espacios cerrados. Y es muy simple. Todo lugar tiene un umbral. Una frontera invisible entre lo que entra y lo que sale, entre lo que se queda y lo que se va. Las puertas son umbrales, las ventanas son umbrales, los espejos son umbrales también, pero de un tipo especial. Porque la puerta separa dos espacios físicos. El espejo separa dos versiones de un mismo espacio. Lo que está delante y lo que está detrás. Lo que es tangible y lo que es reflejo. Y en esa separación, ocurre algo fascinante. La energía que se genera frente al espejo no se disuelve. Se duplica, no en un sentido mágico de multiplicación infinita, sino en un sentido práctico de eco. Lo que pones frente al espejo, el espejo te lo devuelve. Y si lo pones muchas veces, el espejo lo acumula. No lo borra, no lo limpia, no lo transforma, lo guarda, como una superficie que no olvida. Pensá en un espejo como en una superficie de agua quieta. Si tiras una piedra, el agua se ondula y después vuelve a la calma. Pero si tiras piedras una tras otra durante horas, el agua nunca se calma. Y algo parecido pasa con el espejo en un lugar de mucho tránsito emocional. Cada persona que pasa, cada estado de ánimo que se refleja, cada pensamiento que se cruza frente a él, deja una huella. Una huella invisible pero real. Y con el tiempo, esas huellas se acumulan, se mezclan, se potencian, hasta que el espejo ya no es solo un espejo. Es un depósito, una memoria de vidrio que te devuelve no lo que eres ahora, sino lo que se ha reflejado allí durante semanas, meses o años. Ahora entendés por qué hay casas que se sienten pesadas sin razón. No es la pintura, no son los muebles, no es la falta de luz, es la acumulación de reflejos no limpiados, de miradas tristes, de discusiones que pasaron frente a un espejo sin que nadie lo notara, de cansancios que se quedaron pegados al vidrio como el polvo que no ves pero que está allí. Y el problema no es que el espejo sea malo. El problema es que nunca nos enseñaron a limpiarlo energéticamente. Nunca nos enseñaron a elegir sus lugares. Nunca nos dijeron que no todos los rincones son adecuados para tener una puerta abierta hacia el eco de nosotros mismos. Por eso hoy vamos a hablar de 3 lugares específicos. 3 lugares donde el umbral de acumulación se vuelve especialmente activo. Donde el espejo no solo devuelve tu imagen, sino que amplifica lo que no debería amplificarse. Donde la energía no pasa de largo, sino que se instala, se queda, y empieza a influir en todo lo que ocurre alrededor. Pero antes de nombrarlos, necesito que entiendas algo fundamental. No se trata de miedo, no se trata de superstición, se trata de higiene espiritual. Así como limpias tu casa con agua y jabón, así como ordenas tus muebles para que el espacio fluya, así como no pones la cama debajo de una ventana si hace frío, así también debes aprender a colocar los espejos con conciencia. No es más misterioso que eso, pero es más importante de lo que parece, porque lo que está en juego no es solo la comodidad de tu casa. Es la calidad de tu descanso, es la claridad de tus pensamientos, es la paz de tus noches, es la forma en que te miras a ti mismo cuando nadie te ve. Y aquí entra una voz antigua, una voz que quizás no esperabas en este momento. La voz de Pedro, no el Pedro de las cartas formales ni el Pedro de los discursos en las plazas. El Pedro que caminó sobre el agua y se hundió. El Pedro que negó conocer a su maestro 3 veces antes de que cantara el gallo. El Pedro que aprendió en la fragilidad lo que no pudo aprender en la seguridad. Ese Pedro, porque si hay alguien que entendió algo profundo sobre los reflejos, fue él.
Él miró su propio reflejo en la noche más oscura de su vida. Y no le gustó lo que vio. Vio a un hombre que prometió más de lo que pudo cumplir. Vio a un hombre que quiso ser valiente y fue cobarde. Vio a un hombre que dijo, aunque todos te abandonen, yo nunca te abandonaré, y horas después lo abandonó. Ese espejo interior fue tan real como cualquier espejo de vidrio. Y Pedro aprendió algo que ningún libro de decoración te va a enseñar. Aprendió que a veces, el peor lugar para un espejo es frente a tu propia debilidad. Aprendió que hay reflejos que te destruyen si los miras en el momento equivocado. Y aprendió que la misericordia no es evitar el espejo, sino saber cuándo mirarlo y cuándo cubrirlo. Por eso, cuando hablamos de los 3 lugares donde nunca deberías poner un espejo, no estamos hablando de reglas arbitrarias. Estamos hablando de una sabiduría que Pedro entendió con su propia carne. De que hay momentos y lugares en la vida donde la introspección no es saludable. Donde mirarte a ti mismo te hace más daño que bien. Donde el reflejo te devuelve una versión tuya que no es la verdadera, sino la más frágil, la más asustada, la más tentada a creer que el fracaso es tu identidad. Y eso, querido amigo, es exactamente lo que el espejo mal ubicado hace. Te devuelve una versión tuya que no deberías estar viendo. Ahora vamos a adentrarnos en el primer lugar. Pero no quiero que lo tomes como una regla fría. Quiero que lo sientas, que lo recuerdes, que lo verifiques en tu propia experiencia. Porque estoy seguro de que cuando lo nombre, algo dentro de ti va a reconocer la verdad. Algo que ya sabías pero que nunca habías puesto en palabras. Y ese reconocimiento será el primer paso para transformar tu hogar y tu alma. Así que respira, abre los ojos de adentro. Y vamos juntos. El primer lugar es el más común. Es el que casi todas las personas tienen sin pensar. Es el que los diseñadores de interiores ponen sin dudar. Es el que ves en las revistas, en las redes sociales, en las casas de tus amigos. Y sin embargo, es el más peligroso. No porque vaya a ocurrir una tragedia, sino porque, sin que lo notes, está desgastando tu energía día tras día, hora tras hora, minuto tras minuto. ¿Cuál es? El espejo que está frente a la puerta de entrada. Ese espejo que ves apenas abres la puerta. Ese espejo que te recibe cuando llegas a casa después del trabajo. Ese espejo que te devuelve tu imagen justo en el momento en que cruzas el umbral entre la calle y tu hogar. Ahí, justo ahí, está el primer error. Y quizás el más dañino. Porque la puerta de entrada no es solo un pedazo de madera con una cerradura. La puerta de entrada es el lugar sagrado donde el afuera se encuentra con el adentro. Donde el ruido del mundo se encuentra con el silencio de tu casa. Donde el cansancio de la calle se encuentra con el descanso que te mereces. Y si pones un espejo justo allí, lo que estás haciendo es obligar a toda la energía que entra a chocar inmediatamente con su propio reflejo. La fatiga que traes, el espejo la devuelve. La preocupación que cargas, el espejo la amplifica. El mal humor que arrastras, el espejo lo duplica. En lugar de que tu casa reciba tu cansancio y lo disuelva, tu casa recibe tu cansancio y lo multiplica. Porque el espejo no sabe filtrar. El espejo no sabe transformar. El espejo solo sabe devolver. Y al devolverte tu propio cansancio justo cuando entras, lo que logras es que nunca termines de dejar afuera lo que deberías dejar afuera. Pénsalo con calma. Cuando llegas a tu casa después de un día difícil, lo que necesitas es soltar. Dejar la mochila emocional en la entrada. Descansar, respirar, olvidar. Pero si el primer objeto que te recibe es un espejo que te muestra tu cara cansada, tu postura vencida, tus ojos apagados, entonces en lugar de soltar, te agarras. En lugar de olvidar, recuerdas. En lugar de descansar, te enfrentas a todo lo que traes. Y ese pequeño gesto, repetido día tras día, construye una relación con tu hogar que no es de refugio sino de espejo. Donde tu casa no te consuela sino que te confronta. Donde tu hogar no te abraza sino que te muestra todas tus heridas. Y eso, aunque no lo parezca, es una forma de violencia espiritual. Una violencia suave, silenciosa, invisible, pero real. Ahora entiendes por qué a veces entras a tu casa y en lugar de sentir alivio sientes más peso. No es que tu casa sea fea. No es que tus muebles estén mal puestos. Es que hay un espejo en la entrada devolviéndote todo lo que querías dejar atrás. Y lo peor es que no te das cuenta. Crees que es normal. Crees que así es llegar a casa. Pero no, llegar a casa debería ser como meterte en agua tibia después de un día de frío. Debería ser como quitarte los zapatos apretados después de una larga caminata. Debería ser como un suspiro profundo que sale de tus pulmones y se lleva consigo todo lo que no te pertenece. Y si eso no ocurre, si llegas y sigues sintiendo el mismo peso, quizás es hora de mirar hacia la entrada. Quizás es hora de preguntarte qué hay allí que no te deja descansar. El primer lugar,
Entonces, es claro, nunca pongas un espejo frente a la puerta de entrada. No importa qué tan bonito se vea. No importa cuántos likes tenga esa foto en Instagram. La paz de tu hogar vale más que cualquier tendencia. La tranquilidad de tu alma vale más que cualquier espejo decorativo. Y si ya tienes uno allí, no te preocupes. No hay condena, solo hay una oportunidad para cambiar. Una oportunidad para mover ese espejo a un lugar donde realmente te sirva. Un lugar donde te ayude a verte, no a enfrentarte. Un lugar donde te acompañe, no te acuse. Pero esto es solo el primero. El segundo lugar es más sutil. Es el que parece inofensivo. Es el que casi nadie cuestiona. Y sin embargo, es donde más energía se acumula. Donde más reflejos se quedan atrapados. Donde más tiempo pasas sin darte cuenta. ¿Cuál es? Lo veremos en un momento. Pero antes, quiero que respires. Quiero que sientas la calma de haber entendido algo nuevo. Quiero que te dé permiso para observar tu casa con otros ojos. Porque lo que viene es aún más profundo. Y cuando termines, no solo sabrás dónde no poner espejos. Sabrás algo mucho más valioso. Sabrás quién eres cuando nadie te mira. Y ese conocimiento, ese sí que ningún espejo puede devolverte. Ese solo lo encuentras en el silencio de tu propia alma. Ya hemos hablado del primer lugar. Ese espejo frente a la puerta de entrada que te devuelve tu cansancio antes de que puedas soltarlo. Pero ahora quiero que camines conmigo hacia un rincón distinto de la casa. Un rincón que parece inocente. Un rincón donde casi todos tenemos un espejo sin pensarlo dos veces. Un lugar donde pasamos tiempo a diario, a veces sin prisa, a veces distraídos, a veces justo cuando estamos más vulnerables. Y es precisamente esa vulnerabilidad la que convierte este lugar en el segundo gran error. El segundo lugar donde nunca, por ninguna razón, deberías poner un espejo. Este lugar es el comedor. La mesa donde comes, especialmente si el espejo está colocado de manera que refleja la mesa mientras tú comes solo o en compañía. Suena inofensivo, ¿verdad? Un espejo bonito sobre la mesa, que amplía visualmente el espacio, que da luminosidad, que se ve elegante. ¿Qué podría salir mal? Mucho, más de lo que imaginas. Porque comer no es solo meter nutrientes en el cuerpo. Comer es un acto sagrado. Es recibir, es agradecer, es convertir lo de afuera en lo de adentro. Es transformar la tierra, el agua, el sol y el trabajo de muchas manos en tu propia energía. Y cuando haces todo eso frente a un espejo, sin saberlo, estás comiendo también tu propio reflejo. Estás ingiriendo la imagen de ti mismo mientras intentas nutrirte. Y eso, aunque suene extraño, afecta profundamente la forma en que digieres no solo los alimentos, sino también las emociones que los acompañan. Pénsalo así, cuando comes solo, tu mirra vaga. A veces miras el plato, a veces miras la ventana, a veces te pierdes en tus pensamientos. Pero si hay un espejo frente a ti, tu mirada vuelve una y otra vez a tu propia imagen. No porque quieras, sino porque la luz y el movimiento atraen tus ojos. Y cada vez que te ves, ocurre algo sutil. Te juzgas, sin palabras, sin pensamientos completos, te juzgas. Ves cómo masticas, cómo sostienes los cubiertos, cómo inclinas la cabeza. Y ese juicio silencioso se mezcla con la comida. Entra en tu boca junto con el bocado. Pasa a tu estómago junto con los nutrientes. Y termina afectando la forma en que tu cuerpo procesa lo que comes. No es fantasía, es fisiología emocional. El estrés de sentirse observado, aunque sea por uno mismo, altera la digestión. Lo saben los médicos, lo saben los psicólogos, y lo sabían también los antiguos, aunque con otras palabras. Pero hay algo aún más profundo, algo que va más allá del cuerpo. Cuando comes frente a un espejo, especialmente si comes solo, el espejo refleja tu soledad. Y la soledad reflejada se vuelve más densa. No es lo mismo estar solo que sentirse solo frente a un espejo. La primera es una circunstancia, la segunda es una declaración. El espejo te dice, mira, estás solo. Y aunque no quieras creerle, aunque sepas que la soledad no es mala, esa imagen se instala en un rincón de tu mente. Y la próxima vez que comas, aunque estés acompañado, algo de esa sensación quedará. Porque el espejo acumuló la soledad de días, semanas, meses de comidas en solitario. Y ahora la devuelve cada vez que alguien se sienta frente a él. Y si comes acompañado, el problema no desaparece. Se transforma, porque el espejo no solo te refleja a ti, refleja también a quien está contigo. Y cuando dos personas comen frente a un espejo, ocurre un fenómeno extraño. Cada uno se ve a sí mismo, pero también ve al otro viéndose a sí mismo. Hay una multiplicación de miradas, una red de reflejos que no ocurre en la vida real. Y esa red puede generar tensión, pequeñas incomodidades, miradas que se cruzan sin querer.
Gestos que se juzgan en silencio. Palabras que se miden más de lo necesario. La intimidad de la comida, que debería ser un espacio de confianza y entrega, se convierte en un escenario donde cada movimiento es observado. No por el otro, sino por el espejo. Y por uno mismo a través del espejo. Por eso, en muchas culturas tradicionales, nunca se ponía un espejo en el comedor. No porque fuera una superstición vacía, sino porque la experiencia les había enseñado que las comidas frente a espejos generaban discusiones, incomodidades, digestiones pesadas y un ambiente general de desconfianza. Sabían, sin saber cómo explicarlo, que el acto de comer requiere una cierta vulnerabilidad. Una apertura, un dejarse nutrir, y que el espejo, al devolverte tu imagen constantemente, cierra esa apertura. Te vuelve consciente de ti mismo de una manera que no ayuda. Te saca del momento presente y te mete en la cabeza, en la autocrítica, en la comparación, y todo eso, mezclado con la comida, no termina bien. Ahora, antes de pasar al tercer lugar, quiero detenerme aquí. Porque este segundo lugar es quizás el más ignorado. La gente entiende que un espejo frente a la puerta puede ser problemático. Pero un espejo en el comedor, eso parece exagerado, hasta que lo vives, hasta que pruebas comer durante una semana sin ese espejo y notas la diferencia. Hasta que te das cuenta de que tus digestiones son más ligeras, tus conversaciones más fluidas, tu estado de ánimo más estable. Entonces entiendes que no era exageración, era simplemente un conocimiento que habías perdido. Un conocimiento que tus abuelos quizás tenían, aunque no supieran explicarlo con palabras. Sabían que la comida es sagrada, sabían que el acto de comer merece respeto, sabían que un espejo mirando la mesa es como un invitado que no calla nunca. Un invitado que no habla, pero que opina todo el tiempo con su silencio cómplice. Y aquí quiero traer de nuevo la voz de Pedro, no para citarlo como un texto sagrado, sino para caminar con él un tramo de su historia. Porque Pedro vivió algo muy parecido a lo que ocurre cuando comes frente a un espejo. Pedro vivió una cena que cambió su vida. No cualquier cena, la última cena que compartió con su maestro. Y en esa cena, ocurrió algo que pocas veces se cuenta con atención. Pedro estaba sentado a la mesa. Había pan, había vino, había amigos, pero también había una pregunta en el aire. Una pregunta que el maestro lanzó sin previo aviso. Uno de ustedes me va a entregar. Y entonces, todos los discípulos se miraron entre ellos. Y Pedro, que siempre era el primero en hablar, esta vez no habló. Miró, observó, trató de leer los rostros de los demás. Pero sobre todo, trató de leer su propio rostro en los ojos de los demás. Porque no había espejo en esa mesa. Los espejos, como los conocemos hoy, no existían así. Pero había algo peor. Había la mirada de los otros como espejo. Había la conciencia de que algo en él podía fallar. Y esa conciencia, esa posibilidad de traición, fue como un espejo invisible frente a él durante toda la cena. Horas después, Pedro negaría conocer a su maestro. 3 veces, antes de que cantara el gallo. Y cuando la tercera negación salió de sus labios, algo se quebró en él. No fue solo la tristeza, fue el espejo. Fue darse cuenta de que todo el tiempo había estado mirándose a sí mismo de la manera equivocada. Se había visto como el fuerte, el valiente, el que nunca falla. Y el espejo de la realidad le mostró otra cosa. Le mostró un hombre asustado. Un hombre que prometió más de lo que podía dar. Un hombre que quiso ser roca y fue arena. Y esa imagen, ese reflejo inesperado, fue tan devastador que salió y lloró amargamente. Porque el espejo no solo muestra lo que eres, muestra lo que no querías ser. Pero aquí está lo hermoso de Pedro. Aquí está la lección que quiero dejar contigo hoy. Pedro no se quedó en ese espejo. No se paralizó. No se condenó para siempre. Algo ocurrió después. Algo que no está en los cuadros ni en las estatuas. Pedro aprendió que el espejo más peligroso no es el que te muestra tu error. El espejo más peligroso es el que te muestra solo tu error y no te deja ver más allá. Aprendió que a veces hay que apartar la mirada del espejo para poder seguir caminando. Aprendió que la fidelidad no es nunca fallar, sino levantarse después de la caída y seguir amando. Aprendió que el amor es más grande que cualquier reflejo, y que la misericordia no te devuelve tu imagen condenada, sino que te muestra una nueva imagen, una imagen perdonada, una imagen posible. Por eso, cuando hablo de no poner espejos en el comedor, no estoy dando una regla decorativa. Estoy señalando un principio espiritual. En el momento de comer, de compartir, de nutrirte, no necesitas un espejo que te devuelva tu fragilidad. Necesitas pan, necesitas compañía, necesitas silencio o palabras amables. Necesitas la gracia de no estar pendiente de ti mismo, sino de lo que recibes.
Porque la comida es un acto de confianza en la vida. Y la confianza se rompe cuando te miras demasiado. La confianza florece cuando te olvidas de ti y te entregas al momento. El segundo lugar. Entonces, queda claro. Nunca pongas un espejo donde comes. No en la pared frente a la mesa. No sobre la mesa misma. No en el mueble que mira hacia tu plato. Dale a tu comida el honor que merece. Dale a tu cuerpo la intimidad que necesita para digerir no solo alimentos, sino también emociones. Dale a tus acompañantes la libertad de no sentirse observados mientras comparten el pan. Y si comes solo, regálate la compañía de tu propia presencia sin el filtro del vidrio. Porque cuando comes solo y no hay espejo, comes con quien realmente eres. No con quien crees que deberías ser. Y esa es una de las formas más sencillas y profundas de aprender a quererte. Pero aún nos falta el tercer lugar. El más íntimo, el más olvidado, el que más afecta tu descanso y tus sueños. El lugar donde pasas un tercio de tu vida. El lugar donde estás más vulnerable, más desprotegido, más abierto a lo invisible. Ese lugar es el dormitorio. Y dentro del dormitorio, un rincón específico que casi nadie cuida. Un rincón que puede estar robándote la paz noche tras noche sin que lo sepas. Porque cuando te acuestas, tu conciencia cambia. Tu cuerpo se relaja, tu mente se suelta, y en ese estado de apertura, cualquier espejo cercano se convierte en algo mucho más poderoso que durante el día. No es superstición, es simple física espiritual. Cuando estás despierto, tu energía está dirigida, enfocada, protegida por tu voluntad. Cuando duermes, tu energía se expande, tu campo se abre, y lo que hay a tu alrededor entra en ti con más facilidad. Por eso es tan importante elegir bien qué objetos te rodean mientras duermes. Y el espejo, más que cualquier otro objeto, se convierte en un canal. Un canal que puede traer calma o puede traer inquietud, según donde esté colocado. El tercer lugar, entonces, es el dormitorio. Pero no cualquier lugar del dormitorio. Hay una posición específica que es la más dañina, la que multiplica la insomnio, la que genera pesadillas, la que hace que despiertes más cansado que cuando te acostaste. ¿Cuál es? El espejo que mira directamente hacia la cama. Ese espejo que refleja tu cuerpo mientras duermes. Ese espejo que te devuelve tu imagen inmóvil, en la oscuridad, sin que tú lo veas. Porque mientras duermes, el espejo no descansa. El espejo sigue reflejando, y lo que refleja es tu vulnerabilidad más absoluta. Tu cuerpo entregado al sueño. Tu alma vagando por otros mundos. Tu respiración lenta, tu inmovilidad, tu falta de defensa. Y ese reflejo constante crea un eco. Un eco que tu subconsciente percibe aunque tus ojos estén cerrados. Un eco que tu sistema nervioso registra como una presencia. Algo que te mira mientras no puedes mirar de vuelta. Por eso hay personas que duermen mal sin saber por qué. Que se despiertan a las 3 de la mañana con una sensación de extrañeza. Que tienen sueños confusos, pesados, llenos de figuras que las observan. No es un fantasma, no es un trastorno del sueño. Es simplemente un espejo mal ubicado. Un espejo que está haciendo lo que todo espejo hace. Reflejar. Pero reflejar la vulnerabilidad del sueño es muy diferente a reflejar la vigilia del día. Durante el día, tú controlas tu reflejo. Durante la noche, el reflejo te controla a ti. O mejor dicho, tu subconsciente recibe ese reflejo como una información que no sabe procesar. Y entonces la procesa como puede. A través de la incomodidad. A través del insomnio. A través de la pesadez al despertar. Y aquí quiero ser muy claro. No estoy diciendo que todos los espejos en el dormitorio sean malos. Hay formas de usarlos bien. Un espejo en la puerta del armario, que ves solo cuando abres para vestirte, no es problemático. Un espejo pequeño en el tocador, que usas para arreglarte y luego cubres o giras, puede ser útil. El problema es el espejo que te mira mientras duermes. El que está fijo, inamovible, mirando tu cama toda la noche. Ese espejo es una puerta abierta a un tipo de energía que no necesitas en tu descanso. Porque el descanso requiere entrega. Y la entrega requiere confianza. Y la confianza se rompe cuando sientes, aunque no sepas por qué, que algo te observa. Pedro también entendió algo sobre la noche y la observación. Él también tuvo una noche larga. La noche antes de la crucifixión de su maestro. Una noche donde todos los discípulos, incluido él, durmieron mientras el maestro velaba. Y cuando despertaron, algo había cambiado. Algo se había roto. Pedro aprendió esa noche que velar es más importante que dormir. Que estar atento es más importante que descansar. Pero también aprendió, con los años, que el descanso es un regalo sagrado. Que Dios no te dio el sueño para castigarte, sino para restaurarte. Que dormir es confiar, y que confiar es soltar el control. Por eso, cuando Pedro ya era anciano,
solía decir a los más jóvenes algo hermoso. Decía que el alma descansa cuando no hay nada que la observe desde las sombras. Decía que la paz llega cuando cierras los ojos y sabes que todo está en orden. Decía que el mejor espejo no es el de vidrio, sino el del corazón limpio. Y que ese espejo, ese sí, deberías mirarlo cada noche antes de dormir. Porque te devuelve la imagen de un hijo amado, no la imagen de un hombre frágil. Así que aquí estamos, 3 lugares, 3 umbrales, 3 decisiones que puedes tomar para devolverle a tu hogar la paz que merece. El espejo frente a la puerta de entrada. El espejo mirando la mesa del comedor. El espejo apuntando a tu cama mientras duermes. Cada uno de ellos, por razones distintas, acumula y devuelve energía de una manera que no te ayuda. Cada uno de ellos puede ser movido, cubierto, o simplemente retirado. Y cada uno de ellos, cuando lo corriges, abre un espacio nuevo en tu vida. Un espacio de mayor calma, mayor claridad, mayor descanso. Pero esto no es todo. Porque saber dónde no poner los espejos es solo la mitad del camino. La otra mitad es entender por qué. Y esa comprensión más profunda es la que vamos a explorar ahora. Vamos a adentrarnos en el mecanismo íntimo de cómo el espejo afecta tu energía. Vamos a desglosar paso a paso lo que ocurre dentro de ti cuando te reflejas en el lugar equivocado. Y al final de ese recorrido, no solo sabrás qué hacer con tus espejos. Sabrás qué hacer con tu mirada. Sabrás qué hacer con esa parte de ti que siempre está observándose a sí misma. Y esa, querido amigo, es la verdadera transformación. La que ocurre cuando dejas de pelear con tu reflejo y aprendes a mirar con otros ojos. Los ojos de Pedro, los ojos de alguien que falló, que lloró, que fue perdonado, y que aprendió a mirar el espejo sin miedo porque ya no necesitaba ser perfecto. Solo necesitaba ser amado. Y esa es la misma paz que tu hogar puede darte. La misma paz que tus espejos pueden devolverte si los colocas con conciencia. La misma paz que tú mereces, noche tras noche, comida tras comida, llegada tras llegada. Porque tu casa es tu alma extendida. Y tu alma merece un descanso sin reflejos que la acusen. Solo reflejos que la acompañen. Y eso, con un poco de atención y mucho corazón, es posible. Es posible hoy. Es posible ahora. Ahora que hemos recorrido juntos los 3 lugares, ahora que sabes dónde no deberían estar esos espejos que devuelven más de lo que quieres recibir, es momento de bajar a lo más profundo. Porque no basta con mover un objeto de sitio. No basta con cubrir un vidrio o girar un marco. La verdadera transformación ocurre cuando entiendes el mecanismo. Cuando ves con claridad el engranaje invisible que conecta el espejo mal ubicado con tu cansancio, con tu irritabilidad, con esa sensación de que algo en tu casa no te deja respirar del todo. Y una vez que ves ese mecanismo, ya no puedes volver atrás. No porque tengas miedo, sino porque ahora sabes. Y saber te da poder. No el poder de controlar el universo, sino el poder más humilde y más valioso. El poder de elegir con conciencia. Así que vamos a hacer algo diferente ahora. Vamos a abrir el reloj espiritual de tu hogar. Vamos a mirar sus piezas una por una. Vamos a entender qué ocurre realmente en ese espacio invisible donde el reflejo se encuentra con el alma. Y lo vamos a hacer sin prisas, sin tecnicismos, sin falsas promesas. Solo con la verdad sencilla de quien ha observado durante años cómo la energía se mueve en los espacios cerrados. Porque esto no es magia. Esto es física de lo sutil. Es tan real como la gravedad, aunque no la veas. Tan constante como la respiración, aunque no la notes. El mecanismo de transformación que quiero compartir contigo tiene 5 pasos. 5 eslabones en la cadena que va desde el objeto hasta tu espíritu. No son pasos que tengas que memorizar. Son pasos que ocurren sin que tú quieras, cada vez que te enfrentas a un espejo mal ubicado. Y también, si aprendes a usarlo, pueden ocurrir en sentido inverso. Pueden convertirse en una escalera hacia la calma, no hacia el desgaste. Porque el mismo mecanismo que te roba energía puede devolvértela si cambias una sola variable. El mismo espejo que te cansa puede servirte si lo pones donde debe estar. No hay objetos malos, hay lugares equivocados. Y entender esa diferencia es el corazón de todo. El primer paso del mecanismo es la proyección silenciosa. Ocurre así, tú pasas frente a un espejo sin detenerte. No te miras a propósito. No buscas tu reflejo, pero el espejo está ahí, en tu periferia, y tu ojo lo capta aunque no quieras. En una fracción de segundo, tu mente procesa una imagen borrosa de ti mismo. No es un reflejo nítido, es una mancha de color, una forma, un movimiento. Y sin embargo, esa imagen mínima activa algo en tu subconsciente. Tu cerebro dice, ahí estás. Y al decirlo, proyecta sobre esa imagen borrosa todo el estado de ánimo que traes en ese momento. Si estás tranquilo,
proyectas tranquilidad. Si estás cansado, proyectas cansancio. Si estás enojado, proyectas enojo. Y esa proyección no se queda en el espejo. El espejo la recibe, la guarda y la devuelve. Pero no te la devuelve en ese mismo instante. La acumula, porque el espejo no es como un lago que se calma después de la piedra. El espejo es como una esponja. Cada proyección moja un poco más su superficie. Y con el tiempo, la esponja está empapada. Y entonces, cualquier cosa que toques, te moja. El segundo paso es la acumulación invisible. Esto ya lo hemos nombrado antes, pero ahora vamos a verlo con más detalle. Cada día, en una casa normal, un espejo recibe decenas de proyecciones. La mirada cansada de la mañana. El gesto de frustración antes de salir. La sonrisa forzada para los niños. El suspiro profundo al volver. La discusión con la pareja que pasa frente a él sin querer. El llanto silencioso de la noche. Todo eso se queda, no se borra con un paño. No se limpia con agua y jabón. Se queda en la memoria energética del vidrio. Y lo más curioso es que el espejo no distingue entre emociones. No dice, esta tristeza es válida, o, esta alegría es bienvenida. El espejo solo acumula, sin filtro, sin criterio, como un disco duro que graba todo lo que ocurre frente a él, pero sin poder borrar nunca. Y con el tiempo, lo que acumula no es solo emociones individuales. Es una especie de caldo denso, una mezcla de todo lo que ha pasado frente a él. Y esa mezcla tiene un sabor que tú percibes sin darte cuenta cada vez que te acercas. Por eso hay espejos que te dan mala espina sin que sepas por qué. Por eso hay espejos que prefieres evitar. No es imaginación, es acumulación, es memoria, es peso. El tercer paso es la devolución automática. Llega un momento en que el espejo ya no puede guardar más. Está lleno, y entonces, cada nueva proyección que haces no se queda en la superficie. Rebota, vuelve a ti inmediatamente, pero no vuelve sola. Vuelve con todo lo que ya estaba allí. Entonces, cuando te miras con un poco de cansancio, el espejo te devuelve no solo tu cansancio, sino el cansancio de todos los días anteriores. Cuando te miras con un poco de tristeza, el espejo te devuelve la tristeza acumulada de semanas. Es como si hablaras frente a una pared que te repitiera todo lo que has dicho desde el principio, al mismo tiempo que dices algo nuevo. El resultado es una sobrecarga, una emoción que no es solo tuya, sino de todos los momentos anteriores. Y tú la sientes como tuya, porque no sabes diferenciar. Crees que estás más cansado de lo que realmente estás. Crees que estás más triste de lo que realmente estás. Crees que algo anda mal contigo. Y no es así. Lo que anda mal es el espejo. Lo que anda mal es el lugar donde está puesto. Lo que anda mal es que nadie te enseñó a limpiar la memoria de los objetos. El cuarto paso es la identificación emocional. Aquí ocurre algo muy sutil pero muy poderoso. Tú no sabes que la tristeza que sientes no es completamente tuya. Tú no sabes que el cansancio que cargas tiene capas que no te pertenecen. Entonces, tu mente hace lo único que sabe hacer. Interpreta lo que sientes como una verdad sobre ti mismo. Si sientes cansancio, piensas que estás cansado. Si sientes tristeza, piensas que hay una razón para estar triste. Y empiezas a buscar esa razón en tu vida. Revisas tu día, tus relaciones, tu trabajo. Encuentras algo que justifique lo que sientes, porque siempre hay algo. Y entonces te convences de que tu malestar viene de ahí, de esa discusión, de ese problema, de esa preocupación. Pero en realidad, gran parte de ese malestar venía del espejo. Venía de la acumulación, y tú lo has tomado como propio. Lo has integrado a tu identidad. Y ahora, además de cargar con el peso acumulado, cargas con la historia que te has contado para explicarlo. Y esa historia, aunque sea falsa, se vuelve real para ti. Te afecta, te cambia, te condiciona, y todo porque un espejo mal ubicado te devolvió más de lo que debería. El quinto y último paso es el desgaste crónico. Cuando este ciclo se repite día tras día, semana tras semana, año tras año, el resultado no es un evento dramático. No es un colapso, no es una crisis, es algo peor, es un desgaste lento, una erosión de tu energía, una sensación de que siempre estás un poco por debajo de tu nivel óptimo. De que podrías tener más ganas, más paz, más claridad, pero algo te lo impide. Y como no hay una causa clara, no sabes cómo solucionarlo. Vas al médico y te dice que estás bien. Hablas con amigos y te dicen que es el estrés. Lees libros de autoayuda y te dan técnicas que funcionan un poco, pero no del todo. Y todo el tiempo, sin saberlo, el culpable está ahí, colgado en tu pared, apoyado en tu mueble, mirando tu cama. Un espejo en el lugar equivocado, acumulando memoria emocional, devolviéndote un reflejo que no es el tuyo,
erosionando tu paz gota a gota. Pero aquí viene la buena noticia. La misma noticia que Pedro descubrió después de su gran caída. El mecanismo puede revertirse. No tienes que vivir así para siempre. No estás condenado a cargar con la memoria de tus espejos. Porque así como el espejo acumula, también puede liberar. Así como el espejo devuelve, también puede devolver luz en lugar de sombra. Y la clave está en 3 acciones muy simples. 3 gestos que cualquier persona puede hacer, sin herramientas especiales, sin rituales complicados, sin gastar dinero. Solo con atención y con intención. La primera acción es la reubicación consciente. Ahora que sabes los 3 lugares problemáticos, puedes mover tus espejos a lugares donde no acumulen energía negativa. ¿Dónde son buenos los espejos? En lugares de paso, donde no te detienes. En paredes laterales, que no miran directamente hacia donde te sientas o duermes. En armarios, que solo ves cuando los abres. En baños, pero con cuidado de que no reflejen la puerta ni la taza del inodoro. Un buen lugar para un espejo es donde lo usas a propósito, no donde lo encuentras sin querer. Donde te miras para arreglarte, para vestirte, para reconocerte, y luego sigues de largo. No donde vives, no donde comes, no donde duermes. Esa es la diferencia entre un aliado y un ladrón de energía. La segunda acción es la limpieza energética. Sí, los espejos pueden limpiarse, no solo con vidrio y alcohol, sino con intención y con elementos naturales. Una vez que hayas movido tus espejos a lugares adecuados, o incluso si no puedes moverlos de inmediato, puedes limpiar su memoria. ¿Cómo? Con humo de hierbas sagradas, con agua bendita o agua de mar, con la luz del sol directa durante varias horas, con una respiración consciente frente a ellos. El método más sencillo y más poderoso es este. Toma un paño de algodón limpio, humedecido con agua y unas gotas de vinagre blanco, que disuelve la energía estancada. Y mientras limpias la superficie del espejo, no pienses en nada. Solo respira, y al terminar, mira fijamente tu reflejo durante 30 segundos. Sin juicio, sin análisis, solo mirando, como si te vieras por primera vez. Y luego di en silencio o en voz baja. Este espejo devuelve solo lo que doy en paz. Su memoria se limpia, su reflejo es verdadero. No importa si no crees en las palabras exactas. Lo que importa es la intención. La intención de romper el ciclo de acumulación. La intención de empezar de nuevo. La tercera acción es la más importante. La que ningún objeto puede hacer por ti. Es la transformación de tu mirada. Porque al final, el espejo más poderoso no está en tu pared. Está en tus ojos, en la forma en que te miras a ti mismo cuando nadie te ve. En la forma en que te juzgas, te criticas, te exiges. Y ese espejo interior, ese sí que puede ser el más dañino de todos si no lo cuidas. Pedro entendió esto. Pedro pasó de mirarse como un fracaso a mirarse como un hombre amado. No cambió su historia, cambió su mirada sobre su historia. Y esa transformación fue tan real que cambió el resto de su vida. Por eso, cuando hablo de no poner espejos en ciertos lugares, en el fondo estoy hablando de algo más grande. Estoy hablando de aprender a mirarte con misericordia. De aprender a no poner un espejo en los lugares de tu alma donde solo ves heridas. De aprender a mover tu atención hacia los lugares donde puedes verte crecer, no solo caer. El mecanismo de transformación, entonces, no es solo técnico. Es profundamente humano. Es una invitación a reconciliarte con tu reflejo. Porque si cambias los espejos de lugar pero sigues mirándote con dureza, nada habrá cambiado realmente. Y si no puedes cambiar los espejos de lugar, pero aprendes a mirarte con compasión, algo habrá comenzado a sanar. Los objetos importan, sí. El espacio importa, sí. Pero lo que más importa es el habitante. Eres tú, tu conciencia, tu intención, tu decisión de dejar de pelear con lo que ves y empezar a aceptar lo que eres. Así que respira, mira a tu alrededor, observa los espejos de tu casa con otros ojos. No los veas como enemigos, no los veas como trampas, velos como lo que son, herramientas. Herramientas que pueden ayudarte o pueden desgastarte, según cómo las uses. Y ahora que sabes el mecanismo, tienes el poder de elegir. Puedes seguir igual, con los espejos donde siempre han estado, acumulando memoria, devolviéndote un cansancio que no es tuyo. O puedes actuar, puedes mover, puedes limpiar, puedes cambiar tu mirada. No necesitas hacerlo todo hoy. No necesitas perfección, solo necesitas un primer paso. Un gesto pequeño, una decisión consciente, y ese primer paso puede ser ahora mismo. Mientras sigues escuchando esta conversación, puedes mirar hacia la entrada de tu casa. ¿Hay un espejo allí? ¿Te recibe tu cansancio cada vez que llegas? Puedes mirar hacia tu comedor. ¿Hay un espejo mirando tu mesa?
Te devuelve tu soledad o tu incomodidad mientras comes. Puedes mirar hacia tu dormitorio. ¿Hay un espejo apuntando a tu cama? ¿Te observa mientras duermes, mientras sueñas, mientras descansas? No juzgues, solo mira, y luego, sin prisa, decide. Porque cada espejo movido es un peso menos. Cada espejo limpiado es una memoria liberada. Cada espejo mirado con compasión es un paso hacia tu propia paz. En el próximo tramo de este viaje, vamos a profundizar aún más. Vamos a desglosar 3 revelaciones clave que transformarán por completo tu relación con los espejos. No solo con los de vidrio, sino con todos los espejos de tu vida. Los espejos en las personas. Los espejos en las situaciones. Los espejos en tus propios pensamientos. Porque una vez que entiendes el mecanismo, empiezas a verlo en todas partes. Y cuando lo ves en todas partes, empiezas a actuar en todas partes. Y cuando actúas en todas partes, tu vida entera comienza a reflejar algo nuevo. No tu miedo, no tu cansancio, no tu historia de fracaso, sino tu paz, tu fuerza, tu capacidad de empezar de nuevo, una y otra vez, como Pedro. Como tú, como cualquier persona que decide mirarse sin miedo, pero también sin dureza. Con la verdad de quien sabe que el reflejo no es el fin. Es solo un punto de partida. Y desde ahí, desde ese reflejo aceptado, transformado, amado, puedes construir algo que ningún espejo puede devolverte. Puedes construir una vida, y esa vida, sí que vale la pena mirarla. Llegamos ahora a la parte más honda del viaje. Hemos hablado de los 3 lugares. Hemos desmenuzado el mecanismo invisible que conecta el espejo mal ubicado con tu cansancio y tu desgaste. Pero todo eso sería solo información si no lo acompañamos de algo más. Algo que despierte no solo tu mente, sino tu espíritu. Algo que te acompañe en los días siguientes, cuando ya no estés viendo este vídeo, cuando estés solo en tu casa, frente a tus propios espejos, frente a tu propia vida. Por eso he preparado para ti 3 insights, 3 revelaciones asimétricas, 3 formas de mirar que no son obvias, que no encontrarás en ningún otro lugar, y que van a escalar en profundidad hasta tocar algo muy adentro de ti. No son reglas, no son consejos, son ventanas. Ábrelas con calma, una por una, y deja que entre la luz que cada una trae. La primera revelación es esta: el espejo no refleja lo que eres, refleja lo que llevas, y esas 2 cosas no son lo mismo. Suena sencillo, pero si lo piensas con atención, cambia todo. Porque la mayoría de nosotros vivimos como si el espejo fuera un testigo objetivo. Como si lo que vemos ahí fuera la verdad sobre nosotros. Pero no es así. El espejo es un acumulador, ya lo sabemos. Y lo que acumula no es tu esencia. Acumula tu estado de ánimo de los últimos minutos, de las últimas horas, de los últimos días. Acumula el cansancio que traes del trabajo, la preocupación que no has soltado, la discusión que todavía resuena en tu pecho. Y luego te devuelve todo eso, y tú dices: mírame, estoy hecho un desastre. Pero no eres un desastre. Solo estás cansado, solo estás cargando algo que no te pertenece del todo. Solo estás viendo en el vidrio lo que traías en la mochila, no lo que eres en el fondo. Hay una historia antigua, no bíblica pero sí profundamente humana, que ilustra esto. Cuentan que un maestro y su discípulo caminaban por un sendero de montaña. Llegaron a un lago de aguas cristalinas. El discípulo se asomó y vio su rostro reflejado, pero el agua estaba algo movida por el viento, y su imagen salía distorsionada. Se veía más viejo, más triste, más torcido. Entonces el discípulo dijo: «Maestro, el agua me muestra horrible». «¿Soy así de horrible?». El maestro sonrió y le respondió: «El agua no te muestra. El agua te devuelve el viento que la mueve. Espera a que se calme y mírate de nuevo». El discípulo esperó. El viento cesó. El lago quedó como un espejo perfecto. Y entonces vio su rostro claro, sereno, real. Y entendió. Lo que veía antes no era él. Era el viento. Eran las circunstancias. Era lo que perturbaba el agua. Pero él seguía siendo él. Y así somos nosotros. Cuando nos miramos al espejo después de un día de tormenta, vemos la tormenta, no nuestro rostro verdadero. Y nos creemos la tormenta. Pero la tormenta pasa, y el rostro verdadero sigue ahí, esperando aguas calmadas para mostrarse. Esta primera revelación tiene una consecuencia práctica muy concreta. Si sabes que el espejo refleja lo que llevas y no lo que eres, entonces puedes aprender a no tomarte tan en serio lo que ves en los momentos difíciles. Cuando llegues a casa cansado y el espejo de la entrada te devuelva una imagen derrotada, puedes decirte a ti mismo: «Eso no soy yo. Eso es mi cansancio, y mi cansancio es pasajero». Cuando te mires antes de dormir y veas un rostro apagado, puedes susurrar: «Eso no es mi alma.
Eso es mi día, y mi día ya terminó. Esa pequeña distancia entre lo que ves y lo que eres es la llave de la libertad. Porque mientras creas que el espejo dice la verdad sobre ti, estarás prisionero de cada mal humor, de cada preocupación, de cada noche sin sueño. Pero cuando aprendas a separar el reflejo de la esencia, empezarás a mirarte con la misma compasión con que mirarías a un amigo cansado. No le dirías a tu amigo, eres un fracaso. Le dirías, estás cansado, descansa. Y ese mismo amor, aplicado a tu propio reflejo, es el principio de una relación nueva contigo mismo. Pedro entendió esto de una manera muy dolorosa. Cuando negó a su maestro, cuando el gallo cantó, cuando se encontró con la mirada de Jesús, Pedro no se vio a sí mismo. Se vio a su miedo, se vio a su fragilidad, se vio a su promesa rota, y por un momento, creyó que ese miedo era él. Creyó que esa fragilidad era su identidad. Creyó que su promesa rota lo definía para siempre. Por eso salió y lloró amargamente. Porque el espejo de esa noche le devolvió una imagen que no supo distinguir de su alma. Pero con el tiempo, con el amor que recibió después, Pedro aprendió a separar una cosa de la otra. Aprendió que el miedo no es él, que la fragilidad no es su nombre, que una promesa rota no es su destino. Aprendió que debajo de todo eso, había un hombre amado. Un hombre que había sido elegido no por su fuerza, sino por su corazón. Y que ese corazón seguía latiendo, incluso después de la peor noche de su vida. Por eso, cuando Pedro ya era anciano, solía decir a los que habían fallado, no creas lo que ves en el espejo del miedo. Espera a que pase el viento, espera a que llegue la mañana, y entonces mírate de nuevo. Verás que sigues ahí, y que sigues siendo amado. La segunda revelación es más sutil, es más incómoda, pero es quizás la más liberadora de todas. Dice así, el peor espejo no es el que te muestra feo. El peor espejo es el que te muestra vacío. Porque cuando te ves feo, al menos hay algo que ver. Hay una imagen, aunque sea distorsionada. Pero cuando te ves vacío, cuando el espejo te devuelve la sensación de que no hay nada detrás de tus ojos, de que tu vida no tiene sustancia, de que tu alma se ha ido a algún lado y no ha vuelto, eso es mucho más aterrador. Y sin embargo, ese vacío que ves no es real. Es solo la acumulación de ausencias, de silencios no escuchados, de lágrimas no lloradas, de palabras no dichas. El espejo, en esos casos, no te muestra tu vacío. Te muestra todo lo que has dejado de poner en él. Y como no sabes leer ese lenguaje, crees que el vacío está en ti. Pero no, el vacío está en lo que no has permitido reflejar. Pénsalo con un ejemplo. Una persona que ha perdido a un ser querido y no ha llorado lo suficiente. Sigue su vida, trabaja, sonríe, cumple. Pero por dentro, algo se ha apagado. Un día se mira al espejo y no se ve. Ve una cara, unos ojos, una boca, pero no se ve a sí misma. Y piensa, me he vuelto hueca. Pero no es hueca, es que el dolor no reflejado se ha acumulado en el vidrio como una capa de hollín. Y esa capa impide que el espejo le devuelva su verdadera imagen. Entonces, lo que ella ve como vacío es en realidad saturación. Demasiada emoción no procesada, demasiado dolor no llorado, demasiada vida no vivida, y la solución no es buscar algo llenar ese vacío desde afuera. La solución es limpiar el espejo. Es decir, permitir que lo no reflejado salga. Llorar lo no llorado, decir lo no dicho, sentir lo no sentido. Y entonces, poco a poco, la imagen vuelve. No porque haya cambiado nada en el exterior, sino porque la capa de hollín ha empezado a disolverse. Y lo que antes parecía vacío, ahora se revela como una vida entera esperando ser vista. Esta segunda revelación es muy importante para entender por qué el espejo en el dormitorio es tan dañino. Porque el dormitorio es el lugar donde más vulnerables estamos, donde más cerca estamos de ese vacío que a veces sentimos. Y si un espejo nos devuelve esa sensación de vacío justo antes de dormir, nuestra mente entra en un bucle. Empieza a buscar respuestas, empieza a preguntarse qué está mal, empieza a sentirse sola, aunque no lo esté. Y esa sensación se instala en los sueños, se filtra en el insomnio, se convierte en una niebla que no te deja descansar. Por eso, cuando quitas el espejo del dormitorio, muchas personas reportan que duermen mejor. No porque el espejo tuviera un demonio, sino porque el espejo les devolvía una imagen de vacío que no podían procesar. Y al no tener que procesarla, su mente descansa, su alma respira, su sueño se vuelve más profundo. Pedro también conoció ese vacío. En la noche de la negación, después de que el gallo cantara, Pedro salió y lloró. Pero antes de llorar, hubo un momento de vacío. Un momento en que no sintió nada, en que su corazón se detuvo, en que miró al cielo y no vio a nadie. Ese vacío fue peor que el miedo, peor que la vergüenza,
Porque el miedo al menos se siente. El vacío no se siente. Es la ausencia de todo. Y en ese momento, Pedro pudo haberse quedado allí para siempre. Podría haberse creído ese vacío. Podría haber pensado que ya no había nada dentro de él. Pero no lo hizo. Algo más profundo que el vacío lo empujó a llorar. Y las lágrimas, amigas, las lágrimas son la limpieza del espejo del alma. Por eso, en muchas tradiciones, se dice que las lágrimas tienen poder sanador. No porque sean mágicas, sino porque disuelven la capa de hollín que el dolor no expresado ha acumulado. Y una vez que esa capa se disuelve, el reflejo vuelve. No un reflejo perfecto, no un reflejo sin heridas, pero un reflejo real, un reflejo vivo, un reflejo que puede seguir caminando. La tercera revelación es la más profunda, la más difícil de aceptar, pero también la más transformadora. Dice así: el espejo que más necesitas no es el que te devuelve una imagen hermosa. Es el que te devuelve una imagen verdadera. Y la imagen verdadera siempre incluye la sombra, siempre incluye lo que no quieres ver, siempre incluye las partes de ti que has escondido, negado, rechazado. Porque la paz no viene de verte perfecto, la paz viene de verte entero, de aceptar que en ti hay luz y hay sombra, fuerza y fragilidad, aciertos y errores. Y que todo eso junto es lo que te hace humano, lo que te hace real, lo que te hace digno de amor no a pesar de tus sombras, sino con ellas. Vivimos en un mundo que nos pide que mostremos solo la mejor versión de nosotros mismos. Que borremos las imperfecciones, que editemos nuestra vida como si fuera una galería de Instagram. Y ese mundo nos ha regalado una relación enferma con los espejos. Porque ahora, cuando nos miramos, no buscamos vernos. Buscamos ver si cumplimos con lo que deberíamos ser. Y si no cumplimos, nos sentimos fracasados. Pero el espejo no está para juzgarte. El espejo está para mostrarte. Y mostrarte incluye mostrarte con ojeras, con cansancio, con duda, con miedo. Porque esas cosas también son tú. No son todo de ti, pero son parte de ti. Y negarlas es negarte a ti mismo. Es construir un espejo falso que solo refleja lo que quieres ver. Y ese espejo falso, con el tiempo, se vuelve una prisión. Porque te exige mantener una imagen que no es real. Y mantener una imagen irreal agota, cansa, enferma. Por eso, la tercera revelación te invita a hacer algo radical. Algo que muy poca gente hace. Te invita a mirarte al espejo y decir: esto soy hoy. No, esto debería ser. No, esto quisiera ser. No, esto fingiré ser. Sino, esto soy, con las arrugas, con las canas, con la mirada triste si hoy estás triste, con la mirada perdida si hoy estás perdido. Porque esa aceptación no es derrota, es valentía, es la valentía de habitar tu propia piel sin máscaras. Y desde esa aceptación, puedes cambiar. Pero no desde el odio hacia lo que ves, desde el amor hacia lo que eres. Porque solo se transforma lo que se acepta, lo que se rechaza se enquista, lo que se niega se vuelve más fuerte, lo que se esconde crece en las sombras. En cambio, lo que miras con compasión, lo que aceptas como parte de tu viaje, eso puede empezar a moverse. Puede empezar a sanar, puede empezar a integrarse en una versión de ti más completa, más libre, más viva. Pedro llegó a esta revelación después de mucho tiempo. No fue inmediato. Los evangelios cuentan que después de la resurrección, Jesús le preguntó 3 veces: Pedro, ¿me amas? Y 3 veces Pedro respondió: Señor, tú sabes que te amo. Esa triple pregunta no fue un castigo, fue una curación, porque Pedro había negado 3 veces. Y ahora, 3 veces, se le daba la oportunidad de decir la verdad. No una verdad perfecta, no una verdad heroica, la verdad de un hombre que había fallado pero que todavía amaba. Y en esa triple respuesta, Pedro se miró por fin al espejo verdadero. No se vio como el discípulo perfecto que nunca falla, se vio como el discípulo frágil que sigue amando. Y ese reflejo, ese sí, lo liberó. Porque ya no tuvo que fingir, ya no tuvo que esconder su fracaso, ya no tuvo que construir una imagen falsa de sí mismo. Pudo ser simplemente Pedro, el que falló, el que lloró, el que fue perdonado, el que siguió adelante. Y ese Pedro real, fue el que cambió el mundo. No el Pedro perfecto, el Pedro verdadero. Así que aquí estamos, frente a estas 3 revelaciones. La primera: el espejo refleja lo que llevas, no lo que eres. La segunda: el vacío que ves no es ausencia, sino saturación de lo no reflejado. La tercera: la imagen verdadera incluye la sombra, y solo aceptándola puedes transformarte. 3 ventanas, 3 formas de mirar, 3 llaves que puedes llevar contigo cada vez que te pares frente a un espejo, en tu casa o en tu vida. Pero no quiero dejarte solo con ideas.
Quiero que estas revelaciones se conviertan en algo que puedas tocar, algo que puedas practicar. Por eso, te voy a regalar 3 preguntas. 3 preguntas que puedes hacerte cada vez que te mires al espejo, especialmente en esos lugares de los que hemos hablado. No son preguntas para contestar con la boca. Son preguntas para sentir, para dejar que resuenen en tu interior mientras observas tu reflejo. La primera pregunta: ¿qué estoy trayendo hoy a este espejo? Antes de juzgar lo que ves, pregúntate qué has traído. Cansancio, alegría, tristeza, prisa, paz. Reconoce la carga antes de mirar la imagen. Y entonces, cuando veas tu reflejo, sabrás que no eres esa carga. Solo la estás llevando, y las cargas se pueden soltar. La segunda pregunta: ¿qué he dejado de reflejar en este espejo? ¿Qué dolor no he llorado? ¿Qué palabra no he dicho? ¿Qué abrazo no he dado? Pregúntalo con suavidad, no para castigarte, para recordar que el espejo no solo refleja lo que pones, también refleja lo que retiras, y que la limpieza del espejo comienza por permitir que lo no reflejado salga. La tercera pregunta: ¿qué parte de mí estoy rechazando en este momento? ¿Qué sombra no quiero ver? Mírala, no para quedarte en ella, para aceptar que está ahí, para decirle: también tú eres parte de mi viaje, también tú mereces un lugar en mi reflejo. Y entonces, sin prisa, permite que esa sombra se integre. No desaparece, pero deja de luchar contra ti. Y cuando dejas de luchar contra ti mismo, empieza la paz. Estas 3 preguntas son más poderosas que cualquier regla sobre dónde poner espejos. Porque puedes tener todos los espejos en los lugares correctos, pero si te miras con dureza, seguirás sufriendo. Y puedes tener espejos en lugares no ideales, pero si te miras con compasión, algo habrá empezado a sanar. Lo ideal, por supuesto, es hacer ambas cosas. Mover los espejos a lugares adecuados y transformar tu mirada. Pero si tuvieras que elegir una sola, elige la mirada. Porque la mirada compasiva es el único espejo que no necesita vidrio. Es el espejo del alma. Y ese espejo, cuando lo limpias con amor, te devuelve la imagen más verdadera de todas, la de un ser humano caminando. No perfecto, no inmune al dolor, no libre de sombras, pero caminando, y caminando, siempre se llega a algún lado. Siempre se aprende algo, siempre se crece un poco. Pedro caminó hasta el final de sus días. No fue un camino fácil. Tuvo discusiones, tuvo dudas, tuvo miedos, pero nunca dejó de caminar. Porque había aprendido que el reflejo no es el destino. El reflejo es solo un momento. Y que después de cada reflejo, viene un nuevo paso. Y después de cada paso, un nuevo reflejo. Y así, la vida se va haciendo. No de una vez, no sin errores, pero se va haciendo. Como tu vida, como mi vida, como la vida de todos los que algún día se miraron al espejo y decidieron no huir. Decidieron quedarse, decidieron mirar, decidieron, como Pedro, llorar si era necesario, y luego levantarse. Y seguir, siempre seguir. Ahora, con estas 3 revelaciones en el corazón, estamos listos para el último tramo de este viaje. El cierre, el regreso a casa, el momento de juntar todo lo que hemos aprendido y convertirlo en algo que puedas vivir, no solo entender. Porque el conocimiento sin acción es como un espejo sin reflejo. Está ahí, pero no sirve. Y tú no has llegado hasta aquí solo para saber más. Has llegado para ser más, para descansar más, para amarte más. Y eso, querido amigo, es exactamente lo que vamos a hacer ahora. Cerrar con calma, cerrar con paz, cerrar con el corazón abierto y las manos listas para empezar de nuevo. Desde cero, desde el único lugar donde siempre se puede empezar, desde ahora. Desde este momento, desde este reflejo que eres tú. Y que es suficiente, siempre ha sido suficiente, solo que no lo sabías. Pero ahora sí, hemos llegado al final de este camino. Pero no un final cualquiera, no el final de una lista de consejos o de una explicación más. Hemos llegado al umbral donde todo lo dicho se encuentra con tu vida real. Donde las palabras dejan de ser palabras y se convierten en posibilidad. Donde tú, que has escuchado hasta aquí, te encuentras frente a la decisión más importante. No la de mover un espejo, sino la de mover tu mirada. Porque de nada sirve saber dónde no ponerlos si sigues mirándote con los mismos ojos duros. De nada sirve reubicarlos si tu corazón sigue siendo un lugar donde los reflejos te acusan en lugar de acompañarte. Por eso este cierre no es un resumen, es un regreso a ti mismo, a tu casa, a tu paz. Y quiero que lo hagamos juntos, paso a paso, como quien vuelve a casa después de un viaje largo y se sienta en la silla favorita a descansar. Cierra los ojos un momento, no importa dónde estés. Puede que estés en tu sala, en tu cuarto, en el transporte público, en el trabajo. No importa, cierra los ojos y respira. 1 vez, 2 veces,
3 veces. Siente el peso de tu cuerpo. Siente el contacto de tus pies con el suelo. Siente el aire que entra y sale de tus pulmones. Ahora, sin abrir los ojos, imagina que estás en la puerta de tu casa. Esa puerta que cruzas cada día. ¿Cómo te recibe? ¿Con un abrazo o con una mirada que te juzga? ¿Hay un espejo allí que te devuelve tu cansancio antes de que puedas soltarlo? Si lo hay, no te preocupes. Solo obsérvalo, no lo muevas todavía, solo obsérvalo con atención. Y pregúntate, ¿cuánto de mi cansancio diario viene de ese primer encuentro? ¿Cuánta paz me ha robado sin que yo lo supiera? No hay respuesta correcta, solo honestidad. Ahora camina hacia tu comedor. Siéntate en tu lugar habitual. Mira la mesa. ¿Hay un espejo mirándote mientras comes? ¿Sientes su presencia aunque no lo mires directamente? ¿Te acompaña o te observa? ¿Te permite olvidarte de ti mismo y disfrutar la comida? ¿O te recuerda constantemente que estás ahí, que te ven, que te juzgas? Y ahora ve a tu dormitorio. Acuéstate en tu cama, no de verdad, solo en tu imaginación. Mira hacia el techo, gira la cabeza. ¿Hay un espejo que te devuelve tu imagen mientras duermes? ¿Sientes esa mirada silenciosa en la oscuridad? ¿Te ha robado sueños sin que supieras por qué? Todo esto que estás sintiendo ahora, en este pequeño viaje interior, es real. No es imaginación, es percepción. Es tu cuerpo y tu alma diciéndote lo que siempre supieron pero nunca escucharon porque el ruido del mundo era más fuerte. Ahora abre los ojos, vuelve a donde estás. Estás aquí, conmigo, en este último tramo. Y quiero que sepas algo hermoso. No tienes que cambiar todo hoy. No tienes que mudar todos los espejos de tu casa esta misma noche. No tienes que convertirte en una persona diferente de la noche a la mañana. La espiritualidad verdadera no es violenta. No exige transformaciones instantáneas. La espiritualidad verdadera es como la lluvia fina que empapa la tierra sin hacer ruido. Así que hoy, ahora, en este momento, te invito a hacer solo una cosa. Una sola, la más pequeña, la más sencilla, pero también la más poderosa. Te invito a elegir un solo espejo. Solo uno, el que sientas que más te pesa. El que esté en uno de esos 3 lugares. El que te devuelva más cansancio, más vacío, más juicio. Y te invito a hacer algo con él. No necesitas tirarlo, no necesitas romperlo, solo necesitas moverlo, o cubrirlo, o girarlo, o simplemente limpiarlo con intención. Un gesto mínimo, pero un gesto consciente, porque el gesto consciente es una semilla. Y las semillas, aunque pequeñas, con el tiempo se convierten en árboles. No se trata de perfección. Se trata de dirección. No se trata de tener la casa perfecta. Se trata de que tu casa sea cada día un poco más tuya. Un poco más refugio, un poco más paz. Y cada espejo movido, cada reflejo aceptado, cada mirada compasiva es un ladrillo más en esa casa interior que estás construyendo. La casa donde vas a vivir el resto de tu vida. La casa que merece ser habitable. La casa que merece ser amada. Y ahora quiero regalarte algo. Algo que Pedro, el viejo Pedro, el que ya no era el discípulo impulsivo sino el pastor de muchos, solía decir a los que llegaban cansados a su comunidad. No son palabras textuales de ningún libro. Son el eco de su enseñanza, traducido al corazón. Decía Pedro, no pongas un espejo donde duermes, porque tu descanso es sagrado y no debe ser observado. No pongas un espejo donde comes, porque tu alimento es un misterio que merece intimidad. No pongas un espejo donde entras, porque el umbral de tu casa es el umbral de tu alma y merece ser cruzado en paz. Pero sobre todo, no pongas un espejo en tu memoria si solo te devuelve tus fracasos. No pongas un espejo en tu corazón si solo te devuelve tus heridas. No pongas un espejo en tu futuro si solo te devuelve tus miedos. Porque hay espejos invisibles más peligrosos que los de vidrio. Y esos, solo el amor puede moverlos. Solo la misericordia puede limpiarlos. Solo el perdón puede girarlos hacia la luz. Eso decía Pedro, y lo decía porque él había vivido el espejo más oscuro. Había visto su propia traición reflejada en la mirada del gallo. Había sentido el vacío después de la negación. Había cargado con la imagen de un hombre que prometió y no cumplió. Pero también había experimentado el otro espejo. El espejo de la mañana de resurrección. El espejo de la mirada de Jesús que no decía, te condeno, sino, te espero. El espejo del perdón que te devuelve no lo que hiciste, sino lo que puedes llegar a ser. Ese espejo, querido amigo, es el único que vale la pena tener siempre frente a ti. El que te muestra tu fragilidad, sí, pero también tu dignidad. El que te muestra tus caídas, pero también tu capacidad de levantarte. El que te muestra tus sombras, pero también la luz que crece en ellas. Ese espejo no es de vidrio, es de amor, y tú lo llevas dentro. Solo que a veces se ensucia, a veces se empaña, a veces le ponemos cosas delante que no deberían estar. Y entonces nos miramos y no nos vemos.
O nos vemos mal, o nos vemos vacíos, pero el espejo del amor sigue ahí, esperando que lo limpies con un gesto pequeño, con una decisión mínima, con el valor de mirarte sin huir. Por eso, al cerrar este vídeo, quiero dejarte con una práctica. Algo que puedas hacer hoy, antes de dormir. Algo sencillo, silencioso, íntimo. No necesitas preparar nada, solo necesitas 5 minutos y un espejo. Cualquier espejo, el del baño, por ejemplo. Ve allí, cuando estés solo, cuando la casa esté en calma. Mira el espejo, no te juzgues, solo mírate, mira tus ojos. Son los mismos ojos que han visto días buenos y días malos. Los mismos ojos que han llorado y han reído. Los mismos ojos que han mirado a otros con amor y quizás también con dureza. Míralos con respeto, luego baja la mirada a tu boca. Esa boca que ha dicho palabras hermosas y palabras de las que te arrepientes. Esa boca que ha callado cuando debía hablar y hablado cuando debía callar. Acéptala, luego mira tus manos, esas manos que han trabajado, que han acariciado, que han construido y quizás también han soltado. Esas manos que pueden mover un espejo de lugar esta misma noche si tú decides. Míralas con gratitud, y entonces, después de mirarte así, en silencio, sin prisas, di algo. No en voz alta si no quieres. Dilo en tu corazón, di, aquí estoy, con mis luces y mis sombras, con mis aciertos y mis errores, con mi cansancio y mi esperanza. No soy perfecto, pero soy real, y merezco paz, y mi casa merece paz. Y desde hoy, elijo empezar a construirla. Un espejo a la vez, una mirada a la vez, un día a la vez. Luego, si puedes, haz el gesto concreto. Elige un espejo de esos 3 lugares. Muévelo, o cúbrelo con un paño, o gíralo hacia la pared, o simplemente límpialo con un paño húmedo mientras repites en silencio. Este espejo devuelve solo lo que doy en paz. Su memoria se limpia, su reflejo es verdadero, no importa si al principio no sientes nada. La sensación llegará después, llegará cuando mañana entres a tu casa y no te reciba ese cansancio multiplicado. Llegará cuando te sientes a comer y sientas una ligereza nueva. Llegará cuando te acuestes y, por primera vez en mucho tiempo, no sientas esa mirada invisible en la oscuridad. Llegará como llega la calma después de una tormenta. Sin estrépito, sin fanfarria, solo con el silencio profundo de las cosas que vuelven a su lugar. Y si no puedes mover ningún espejo hoy, si vives en una casa que no es tuya o compartes el espacio con alguien que no entiende estas cosas, no importa, porque el espejo más importante no está en la pared, está en tu interior, y ese sí puedes moverlo. Puedes moverlo de tu memoria, dejando de repetirte las historias de fracaso. Puedes moverlo de tu corazón, dejando de creer que no eres suficiente. Puedes moverlo de tu futuro, dejando de proyectar miedos que aún no han llegado. Ese espejo interior es el que más reflejos te devuelve, y también es el que puedes limpiar con más facilidad. Solo necesitas un momento de silencio, una respiración consciente, una decisión pequeña pero firme de mirarte con compasión. Eso es todo, eso es suficiente, eso es el principio, porque al final, de eso se trata todo esto. No de casas perfectas, no de espejos mágicos, no de reglas absolutas. Se trata de que tú, en tu casa, con tus objetos, con tus rutinas, con tus cansancios y tus alegrías, puedas encontrar un poco más de paz. Un poco más de descanso, un poco más de amor hacia ti mismo. Porque cuando tú estás en paz, tu casa se ordena. Cuando tú descansas, tu casa descansa contigo. Cuando tú te miras con amor, los espejos dejan de ser jueces y se convierten en compañeros. Y entonces, esa molestia sin nombre se disuelve, esa opresión leve desaparece, esa sensación de que algo no está bien se va, como se va la niebla con el sol de la mañana. No porque hayas hecho un gran ritual, sino porque has hecho algo más importante. Has prestado atención, has escuchado lo que tu casa y tu alma te decían, y has respondido con un gesto de cuidado. Y el cuidado, aunque sea pequeño, siempre transforma. Pedro, al final de sus días, solía contar una historia. Decía que cuando era joven, pensaba que la fe era como una torre. Había que construirla alta, fuerte, inquebrantable. Pero con los años, aprendió que la fe es más bien como un espejo. No hay que construirla, hay que limpiarla, porque el espejo ya está ahí, desde el principio, reflejando lo que eres, no lo que deberías ser. Y lo que eres, dijo Pedro, es un hijo amado. Lo que eres es alguien por quien alguien dio la vida. Lo que eres es suficiente. No necesitas más reflejos que te acusen. No necesitas más espejos que te devuelvan tu miedo. Necesitas limpiar el que ya tienes. El que te muestra, detrás del polvo y las manchas, la imagen de alguien que merece descansar. Que merece comer en paz. Que merece cruzar su propia puerta sin temor.
Ese eres tú, ese siempre fuiste tú, solo que el espejo estaba sucio. Y ahora, con lo que has aprendido hoy, puedes empezar a limpiarlo. Así que te dejo aquí. No en un adiós, sino en un hasta luego. En un hasta la próxima vez que nos encontremos en este espacio de silencio y reflexión. Pero antes de irte, quiero que te lleves algo, no una frase. No una idea, llévate una pregunta para hacerte cada noche, antes de dormir, cuando apagues la luz y cierres los ojos. La pregunta es esta: ¿qué espejo he limpiado hoy? Puede ser un espejo de vidrio, puede ser un espejo de memoria, puede ser un espejo de corazón, pero que haya al menos uno cada día, porque la paz no se construye de una vez, se construye día a día, gesto a gesto, reflejo a reflejo. Y tú, querido amigo, ya has dado el primer paso. Has escuchado hasta el final. Has estado presente. Has abierto la puerta. Ahora solo falta cruzarla. Y esa puerta, es así, no tiene ningún espejo que te devuelva tu miedo. Esa puerta solo tiene tu mano, tu decisión, tu paz. Adelante, la casa te espera. Y dentro de ella, el único espejo que realmente importa. El que te devuelve la mirada de quien te ama sin condiciones. Mírate ahí, reconócete, y descansa, porque hoy has hecho algo hermoso. Has aprendido a mirar, y esa mirada nueva, aunque no lo sepas, ya está cambiando todo.